Bien, asomando el solcito en la mañana de Río Cuarto, con 11 grados la temperatura en este día, en este 10 de agosto, en donde cada tanto revisamos los precios de las frutas, de las verduras. Lo cierto es que hubo un mercado agitado en todo sentido, en todos los rubros, con precios que cambiaban casi todos los días, y las frutas y verduras no fueron la excepción. Pero desde que se anunció la llegada finalmente del ministro de Economía, los precios ya no tenían variación diaria, al menos en algunos rubros, sino semanales. ¿Pasó esto en las frutas, en las verduras? Se lo vamos a preguntar a Ernesto Guevara, que es el presidente del mercado de abasto de Río Cuarto, que ya está en diálogo con Puntal AM. Ernesto, buen día. Paula te saluda. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué es lo que pasa en el mercado de abasto, al menos en los últimos días? Cada tanto queremos saber, porque es movimiento constante. ¿Qué ha pasado desde la asunción del ministro de Economía? ¿Se ha estabilizado un poco el movimiento de los precios en frutas y verduras o no? Bueno, en realidad es muy difícil estimar que haya habido cambios por las recientes modificaciones en la estructura del gobierno nacional, porque muchos de estos cambios en precios en frutas y hortalizas tienen, como siempre le hemos dicho, múltiples variables. En general, están más sujetos a cuestiones estacionales, ambientales. Quizás está teniendo mucha influencia una baja en la demanda del consumo de frutas y hortalizas, que por ahí también hace modificar algunos valores disponibles en los mercados. Estoy hablando en general, ¿no? A nivel nacional se está viendo que está viendo ese tipo de tendencias. Es probable que si las condiciones generales de la economía marcan cierta tendencia a estabilidad, esto seguramente también va a mejorar en las expectativas de precios de frutas y hortalizas. ¿Sí? Claro, porque bueno, en diferentes rubros, y julio fue tremendo, ¿no? En ventas. La comida es como que uno no deja no esquiva, no puede dejar de comprar comida, pero hay rubros en que en julio se retrotrajeron las ventas muy marcadamente, casi en el 4%, por ejemplo. En el caso de las verduras, ¿cuáles fueron las que más aumentaron y por qué? Bueno, hubo ciertas particularidades si comparamos por lo menos julio en relación al mes anterior, donde productos de consumo importante, masivo, como es el caso de papa, como es el caso de cebolla, han incrementado sus valores y realmente es preocupante. Estamos hablando de productos que la gente prácticamente no deja de consumir Sí. independientemente del precio. Sin embargo, el caso que ha destacado es el tema de la cebolla y lamentablemente estamos hablando de valores que hoy, por ejemplo, están prácticamente duplicando el del año pasado. Por ejemplo, Eh, 270 o más. ¿Cómo? Perdón, no te Por escuché ejemplo, bien. el kilo, 270 o más. Eh, no sé si llega a 270, puede valer entre 240 o 50, sí Ajá. puede ser que en ciertas verdulerías. Tengamos en cuenta que, a ver, yo trato de no definir un valor porque a veces si uno habla de un rubro puede hablar de diferentes categorías, por diferentes calidades y en función de eso después cuando va el comercio minorista tiene otra estructura, diferentes estructuras de costos y no podemos hablar de un valor. Pero tratando de mantener las tendencias de los precios mayoristas y en relación a lo que pasa a nivel nacional, uno puede decir que hoy la cebolla tuvo un incremento de cercano al 100% en relación al año pasado. Y obviamente es un valor importante. Pero esto está acompañado de una condición bastante particular de que hoy prácticamente no hay cebolla disponible en el país. Hay muy poquitos stock de cebolla. Recordemos que uno dice stock, pero no es que se Sí. acopia mucho tiempo. En realidad hay poca disponibilidad de cebolla. La poca que se produjo este año, mucha se exportó a Brasil. Eso ha generado más bajas todavía, con la tendencia de un precio de exportación que parece que contagia el valor del mercado interno cuando no tiene ninguna relación. El otro caso es el tema de la papa. Si bien no ha aumentado tanto como la cebolla, está teniendo una tendencia que con una tasa menor, digamos, sigue creciendo. Es probable que en el próximo mes tenga inclusive algunos aumentos más. De todas maneras, la situación es diferente. La papa tuvo valores muy similares a estos que tiene hoy el año pasado. Es mucho más variante dependiendo mucho de la cuestión de la estacionalidad. En este momento estamos en un cambio
de época, digamos, y todavía hay papa en el norte de la provincia de Buenos Aires, prácticamente nada, en norte, en la zona productora de Buenos Aires, más hacia el oeste. Y en Córdoba prácticamente no está quedando. Cuando ingrese la nueva tanda de papas, seguramente el precio va a bajar. En cambio, la cebolla tenemos que estar esperando hasta que ingrese la producción de Santiago del Estero y ahí recién esperamos estabilidad en el ¿Solo Santiago del Estero produce cebolla? No, justamente, prácticamente no tenemos más producción de las otras zonas que suele ser Cuyo y hasta que no entre la producción o algo del norte, por eso que hoy no hay, pero cuando hay cebolla todo el año, pero se van cambiando las zonas de producción. Cuando entre la producción de Santiago del Estero, que tiene un volumen importante, pero que todavía no está disponible, ahí entendemos que se va a estabilizar y bajar el precio. Bajar el precio. Es importante siempre tener en cuenta que en este rubro es bastante normal hablar de bajar el precio. Sí, creo que es el único rubro en donde baja el precio, porque todo lo demás que sube en el resto de los rubros no vuelve a bajar, ¿no? Pero baja notoriamente, y obviamente que no es noticia cuando baja un producto alimenticio, pero tengámoslo en cuenta. En la mayoría de los productos baja el precio. Si hablamos, por ejemplo, de baja de precio, lo que ha pasado este año y lo que está pasando todavía con el caso del tomate. Nosotros tuvimos valores en el verano y recordemos cuando hablábamos el año pasado, finales del valor del tomate por las nubes, hoy está mucho menos de esos valores y sigue bastante estable. Con muy buen precio en una época donde no es la de plena producción de tomate, tengámoslo en cuenta. En este caso hay otros factores, hubo un exceso de producción, bajó la demanda, en la zona de producción de Corrientes y el norte está sobrando tomate, entonces va a seguir a bajo precio. Ya estamos en una situación de riesgo donde el sector de la producción, por este poco valor que tiene el tomate, hay que ver qué va a pasar en esta próxima temporada. Es probable que esto no se sostenga mucho más tiempo, pero es un producto para aprovechar, por ejemplo, ¿no? Sin duda. Hablando de abastecimiento, recién mencionabas el tema de la cebolla, se habla de falta de abastecimiento cuando esto se está esperando que entre la producción de otro lado y pueda acomodar los precios. ¿Se nota desabastecimiento con algún otro producto? ¿Qué pasa con las verduras de hoja, por ejemplo? No, uno cuando habla de desabastecimiento, digo que hay poco volumen. Hoy en el mercado hay producción, ingresan cebolla, por tomar el ejemplo. Es muy poco el volumen que ingresa, pero no estamos hablando de que hay desabastecimiento. Las hortalizas de hoja suelen tener alguna incidencia por cuando las bajas temperaturas del invierno pueden afectar a algunos cultivos, pero son productos que resisten bien las bajas temperaturas. En este caso puede haber bajado en alguna zona de producción como la nuestra, por estas heladas, que este año no fueron tan intensas como otros años, y hoy podemos hablar de cierta tendencia en alza, pero leve, digamos. Yo creo que se va, a medida que van ahora incrementándose las temperaturas, si no hay heladas, como se prevé que no haya heladas muy intensas, y se empieza a incorporar cada vez más producción de hortalizas de hoja y el precio va a tender a bajar también, ¿no? En el mercado de abasto, ¿sigue la modalidad de compra ahí por familias, más allá de las compras mayoristas de los negocios, de los mercados? ¿Se siguen juntando familias para comprar cajones de frutas y verduras o ya no? Sí, a ver, nosotros no lo tenemos planteado como una estrategia comercial, no, nosotros somos un mercado que vende en forma mayorista, no está prohibido el acceso a la gente que quiera hacer compras de este tipo. Obviamente siempre estamos hablando de compras en forma mayorista. Y sí, se observa menos que otros años. Obviamente tengamos en cuenta que, si bien formalmente no hemos salido de la pandemia, en el periodo más fuerte de los últimos 2 años, nosotros tuvimos que restringir el ingreso de personas que no eran comerciantes del rubro fruto-hortícola para reducir la cantidad de gente en el espacio de la nave, pero de a poco la gente va retomando ese hábito por ahí de juntarse entre familias, a veces casas de estudiantes, y hacer compras en el mercado de abasto, que obviamente, genera un ahorro, digamos, al bolsillo del consumidor, ¿no? Y hoy por hoy, Ernesto, ¿hay ofertas de productos estacionales o esto es siempre? El mercado de abasto tiene los precios siempre en la altura del año con las frutas y verduras estacionales de la época.
¿O hay como ofertas especiales? Sí, a ver, tengamos en cuenta que nosotros tenemos muchos operadores, algunos operadores que trabajan ciertos rubros en particular, frutas, otros los productores locales que se especializan en hortalizas, dependiendo de la época del año. Hoy, si tenemos que hablar de ofertas, entre comillas, lo vuelvo a decir, tengamos en cuenta que estamos en plena época de cítricos y los cítricos están hoy accesibles a muy buen precio. También tengamos en cuenta que son esenciales en una dieta que pretendemos sea saludable por los aportes de vitaminas que genera el consumo de cítricos. Cuando principalmente la vitamina C es esencial mantenernos en buenos niveles en esta época. Y por suerte están a buenos precios. El caso quizás de la mandarina, que es la que por ahí es de consumo más que va variando en función de las entradas de diferentes variedades, se van incorporando diferentes variedades y la tendencia es a que el precio se sostenga por lo menos en el mediano plazo. También tenemos una particularidad de este año, el caso de peras y manzanas, que sepamos que es una producción más del verano-otoño, ha sostenido un precio bastante bajo en relación a tendencias de años anteriores. Ingresa el invierno y hasta que no empiece la próxima cosecha, que estamos hablando de enero recién, la tendencia del precio de peras y manzanas es en creciente. Sin embargo, a esta altura del año todavía tenemos valores de peras y manzanas, siempre buscando diferentes tipos de variedades y ahí hay un rango importante de precios entre peras y manzanas, dependiendo de las variedades y las calidades, podemos acceder a valores muy, muy buenos, quizás más de peras que de manzanas, pero también Mira son vos, productos que se sostienen a buen ¿cuánta precio. variedad de peras y manzanas hay? Por ejemplo, ¿cuántos tipos de peras y manzanas hay? Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de peras, en general hablamos de dos grandes grupos y dos grandes variedades. Una es la conocida como pera Williams, que es la pera más conocida como pera que está en verano-otoño, y la otra es pera, la Pacan Triumph, que es una pera que se suele llamar pera de invierno, pero en realidad las dos se cosechan en verano, pero que se estira un poquito más en el mercado entrado el invierno hasta principios de primavera. Después hay otras variedades con menor comercialización, pero esos dos grupos son los que están prácticamente en 8 meses, 7, 8 meses durante el año, y en función de cómo ha ido, tienen mucho peso a veces de cómo estuvo la exportación de esos productos. Nosotros casi el 80% de la producción de pera del país se exportan. Entonces, si hay bajas en la exportación, tenemos más disponibilidad en el mercado interno. Entonces, es un poco lo que ha pasado, porque gran parte de lo que se exporta de peras, por ejemplo, va a Rusia, y este año han bajado muchas exportaciones. Tenemos volumen en el mercado interno y esto ha sostenido el precio hasta estas épocas, por ejemplo. En cambio de manzanas, la variedad es, no digo que infinita, pero casi. Nosotros conocemos rojas y verdes, digamos, en general, pero dentro de verdes hay variedades, dentro de rojas hay un montón de variedades, y las manzanas más conocidas y de las rojas, las Red Delicious, hoy son una alternativa que es casi mínima en la comercialización, y se trabaja con manzanas más chiquititas, de menor porte, las conocidas como Gala o selecciones de Gala, y de esas hay muchas más que van escalonándose en diferentes épocas del año, con matices en sus sabores, en sus colores, pero que nos permiten consumir manzana todo el año. Obviamente, cuando más cerca estamos de la época de cosecha, el valor es más bajo, y a medida que nos vamos alejando y ese producto tiene más tiempo de conservación, por ahí se incrementa su valor. ¿Las galas de dónde son? ¿Están las de Río Negro o son las típicas? ¿Y las galas, por ejemplo, de dónde? No, las galas también. A ver, nosotros tenemos zona de producción. En Argentina, la típica zona de producción es Alto Valle de Río Negro, y estábamos hablando de Río Negro, Neuquén, Patagonia, parte del sur de La Pampa. Pero Mendoza produce muy buenas manzanas también, que nosotros consumimos muchísimas manzanas de Mendoza, algo de San Juan. Y después, parte de Buenos Aires también tiene producción de manzanas, zona de San Pedro, pero las principales son estas conocidas que decimos, ¿no? Patagonia Norte y Cuyo. Mirá, cuánto que sabés vos, ¿eh? ¿Qué especialidad hiciste para ser el presidente del mercado de abastos? Porque sabés un montón de frutas y verduras. Yo tengo esta doble responsabilidad hoy como presidente del mercado de abastos Río Cuarto,
Hoy, justo en este momento, estamos en la cátedra de fruticultura de la Universidad de Río Cuarto, que es Claro. mi casa madre, digamos, y soy docente de fruticultura. Tengo la posibilidad de vincular mis dos actividades, la académica con la de mi desarrollo Qué dentro del bueno. mercado, y me da posibilidades, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bien por eso. Ernesto Guevara siempre dispuesto con nosotros, así que un abrazo grande. Muchas gracias por la nota. No, gracias a ustedes a disposición. Hasta luego. En el mercado de frutas y verduras, el abastecimiento o la mayor demanda, oferta, eso lo explicaba bien. No se trata de abastecimiento, no, se trata de que hay temporadas, hay una cuestión estacional, la cuestión con el precio, la cebolla y la papa, lo que más ha incrementado en el último tiempo, ¿no? Y las nuevas formas de comprar. De esto hablábamos recién con Ernesto Guevara. Cambiamos de tema.